estado financiero, que es el balance general. Entonces, al igual que la vez pasada, lo vamos a hacer como un ejercicio. Hablamos algunos aspectos sobre eso y luego les dejo la tarea. Esta tarea es solo de una parte. Les recuerdo que la tarea anterior tiene dos partes, porque yo he estado calificando ya algunas de otros grupos y unos 2 o 3 jóvenes solo enviaron la primera parte de la tarea, no enviaron la segunda parte, ¿verdad? Entonces se les olvidó y pues ahí van a perder puntos. Esta sí solamente tiene una parte, ¿verdad? No, pero como es un poco más compleja, pues ahí compensa. Entonces, ahí les encargo, ¿verdad? Traten de hacerla bien. No se olviden de poner el encabezado y todo eso, porque también por eso he estado bajando puntos en los otros grupos que he calificado ya algunas tareas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este es el formato que vamos a usar. Este estado financiero se llama balance general. Entonces, miren, el balance general es como una radiografía que le tomen a uno. Una radiografía que va a decir cómo está el cuerpo en ese día, en ese momento. ¿Ya? No puede decir cómo estaba antes o cómo estará después. Uno puede intuir o puede analizar o puede proyectar algo en base a eso, por supuesto, ¿verdad? Digamos, uno ve ciertos datos y dice, bueno, si aquí no hago algo, pues vamos a tener un problema. Entonces, el balance general hace referencia a un día específico. Digamos, la fecha que va a tener aquí nos va a decir ese día cómo estaba la empresa. Es como tomarle una radiografía. Y básicamente lo que va a informar es las propiedades que tiene la empresa en ese día, ¿verdad? ¿Qué tiene de dinero? ¿Qué tiene de cuentas por cobrar? ¿Cuánto tiene en inventario, o sea, producto listo para vender? Que eso es el activo corriente. También nos va a informar sobre el activo no corriente, es decir, todas las propiedades que tiene la empresa, pero que le sirven para trabajar. No son cosas que va a vender. Alguien me puede decir, mire, pero el dinero le sirve para trabajar. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Pero es la búsqueda del dinero la empresa, ¿verdad? La vida es la búsqueda de la felicidad y la empresa es la búsqueda del dinero. Y a través del dinero a veces se consigue la felicidad, ¿verdad? Entonces, por eso lo que se desea es llegar a tener el efectivo. Yo tengo mi efectivo, tengo cuentas por cobrar que las quiero convertir en efectivo y también el producto que está listo para vender que quiero convertirlo en efectivo, ¿verdad? Lo que pasa es que se vuelve un ciclo. Entonces, constantemente están entrando un nuevo producto para vender. Entonces, el activo no corriente, pues son todas aquellas propiedades que tiene la empresa, pero que son para trabajar, no es lo que tiene a la venta, ni es dinero en efectivo. Y entonces vamos a tener el total de esas propiedades. Luego tenemos la información que nos presenta esto debe la empresa, qué pasivos tiene. Es decir, con quién tiene obligaciones o deudas contraídas. Y las deudas pueden ser, como en este caso que dice aquí, proveedores a corto plazo. Normalmente cuando uno le debe a un proveedor, es decir, a alguien que le vende a uno insumos, materiales o otras cosas, generalmente a uno le dan crédito, pero por poco tiempo, por unos 30 días, si mucho 60 días, con suerte, ¿verdad? Mientras que si uno hipoteca una propiedad, entonces esa es una deuda generalmente a largo plazo. No tiene sentido meterse a una hipoteca o hipotecar un terreno para menos de un año o un año nada más. Si uno va a hipotecar un terreno debe ser para largo plazo, ¿sí? 5, 8, 10, 15 años, lo que más o menos uno considere. Si va a meterse a deudas de corto plazo, es mejor hacer otra cosa. Va a poner en empeño, poner de garantía un carro u otras cosas, ¿verdad? Ver si encuentra uno un chavo que quiera ser fiador, va. Con suerte encuentra a alguien a uno que quiera ser fiador de uno, pero no, nunca ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí nos va a presentar qué deudas tenemos, ¿ya?
Y finalmente nos va a presentar el balance general, aquí hasta abajo, el capital social, es decir, con qué se fundó la empresa y las utilidades que tiene retenidas, las ganancias que no se han repartido de años anteriores, que en determinado momento pudieron haber sido ganancias o utilidades negativas, es decir, pérdidas. Cuando hay pérdidas, no, nadie quiere que se repartan, ¿verdad? Entonces ahí se le caga a la empresa. Pero cuando hay ganancias, sí, ahí están los socios que quieren que les repartan sus ganancias, pero muchas veces los socios dicen, no, dejemos la mayor cantidad o todo para que la empresa se fortalezca, ¿verdad? Y tenemos también también la ganancia que hubo del periodo que se está revisando. Entonces, vamos a empezar a llenar el formato y lo vamos a ir haciendo con base a esta información. Y la tarea es muy similar, ¿verdad? Entonces, aquí a la par, me voy a correr un poco hacia la izquierda. Aquí tengo un estado de resultados, que es básicamente con la misma información del ejercicio o el ejemplo de la vez pasada. ¿Ya? Lo único que le cambié fue el nombre de la empresa y la fecha, ¿verdad? Pero los datos son los mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos datos los vamos a tomar de aquí, del estado de resultados. Entonces, vamos a regresar al balance, a este que está aquí en medio. Lo voy a agrandar un poquito para que se les facilite a ustedes ver. Entonces, vamos a empezar a llenar el balance general. Siempre primero el nombre de la empresa. El nombre de la empresa. No olviden llenar esto. Ya varios compañeros de ustedes de otros grupos han estado enviando su tarea y pocos, eso sí, pocos se les ha olvidado llenar esto, ¿verdad? La mayoría sí lo llenan, pero más de algunos lo olvida y ni modo, le tengo que bajar puntos. Entonces, ¿cómo se llama esta empresa? Aquí lo tenemos a la par. Insumos Modernos para el Agro S.A. Este es un nombre fumado, ¿verdad? No es real. Entonces, Insumopasa. Insumopasa es el nombre comercial, digamos, que se puede usar también abreviado, digamos, que pueden usar las empresas. Pero aquí, para el caso del ejemplo, le vamos a poner el nombre completo. Entonces, vamos a poner Insumos Modernos para el Agro S.A., ¿verdad? Luego el nombre de este estado financiero. ¿Cómo se llama este estado financiero? Balance general. Entonces, este es el balance general de la empresa Insumos Modernos para el Agro S.A. ¿De qué fecha es? Entonces, como les dije, es una fecha específica, es un día exacto, no es un periodo. Entonces, generalmente, un balance general está asociado a un estado de resultados. Y la fecha que lleva aquí es el último día del periodo del estado de resultados. Diciéndolo con otras palabras, porque parece que trabalenguas eso. Si el estado de resultados va del 1 de enero al 31 de diciembre, el balance debe estar hecho al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces la fecha aquí sería 31, le ponemos al 31 de diciembre de 2018. ¿Ya? Esa es la fecha. Si ustedes le pidieran a un perito contador, ustedes como dueños de su negocio o como jefes de la finca o la unidad productiva, ustedes le piden al perito contador, vos necesito un balance general al 31 de octubre, pues él lo tiene que hacer a ese momento, ¿verdad? Y en ese momento, él tiene que ir a ver más o menos cuántas ganancias van en ese momento, ¿ya? Entonces, porque ese es un dato que hay que incluir en el balance general. Entonces, uno lo puede pedir en cualquier momento, ¿verdad? Le va a poner un poco más de chance al perito contador, pero para la ley, para la SAT, ellos piden una vez al año por lo menos, ¿verdad?
Entonces, de ley, uno tiene que presentar esto una vez al año, de acuerdo al periodo fiscal, y uno tiene hasta el 31 de marzo de cada año para presentar estos estados financieros. Justamente, Ingeniero, ¿sí? disculpe, ¿por qué solo pone el 31 de diciembre? ¿Y por qué no pone la fecha inicial? Así como en el cuadro de la izquierda. Porque el estado de resultados me está diciendo durante este año cómo le fue a la empresa. Mientras que el balance general me dice ese día qué es lo que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un acumulado de diferentes cosas que pasaron a lo largo del año, pero solo en el 31 de diciembre. Si yo hiciera un balance general al 30 de diciembre, un día menos, el dinero que hay en caja va a ser diferente, ¿verdad? Digamos, yo tendría el dinero que se ha gastado y se ha recuperado hasta el 30 de diciembre. Pero luego el día siguiente ya entra dinero y se gasta también. Entonces hay diferentes cosas, diferentes valores aquí. El inventario, vamos, en teoría que yo estoy vendiendo el 31 de diciembre todavía algo, ¿verdad? Supongamos que el negocio es de alimentos o de venta de cervezas, ¿verdad? Entonces todavía el 31 de diciembre anda comprando la gente cervezas. Entonces, el balance del 30 de diciembre va a ser diferente al del 31 de diciembre, diferente al del 1 de enero, etcétera. Por eso es una radiografía, como les decía. Nos dicen simplemente cómo está la empresa en ese momento. ¿Ya? Aquí no sabemos cómo estaba el 30 de octubre ni nada así. Mientras que el estado de resultados nos dice qué vendió, cuánto gastó y cuánto ganó la empresa a lo largo, durante un año, en este caso. Por eso es que es solo la fecha es así nada más. Entonces, vamos a poner siempre la última fecha, ¿verdad? Al 31 de diciembre de 2018. De hecho, si yo no les doy un estado de resultados, ustedes ya saben, y les digo el periodo fiscal, entonces es en ese periodo fiscal. Vamos a corrernos un poco. Entonces, vamos a empezar a llenar las casillas, pero lo vamos a ir llenando conforme va apareciendo aquí la información. Voy a quitar un poquito de zoom. Entonces, miren, pues, vamos a empezar a llenar la información. De una vez les digo una cosa. Este dato de caja y bancos no está aquí en la información. Hasta aquí abajo, no sé si lo logran ver, en el último párrafo de las instrucciones dice, indique en base a la ecuación contable cuál es el valor que corresponde a la cuenta caja y bancos. Entonces, eso lo vamos a calcular después. Entonces, vamos a empezar a llenar la información esta. Dice, mercancías en bodega, 160,000 quetzales. ¿Ya? ¿Cuál es mercancía en bodega? Quiere decir producto listo para vender. Y luego nos dice, de eso el 80% aún no se le ha pagado a los proveedores. Esta empresa es una empresa que se dedica a comercializar, no produce. Digamos, solo compra fertilizante, por decir algo, y lo revende. Entonces, quiere decir que en bodega todavía tiene 160,000 quetzales en fertilizantes, pero de eso todavía el 80% no se lo ha pagado a los proveedores. Esos 160,000 quetzales es el precio al que compró el producto, no es al precio al que va a vender. ¿Ya? Bueno, entonces, en mercadería o en inventario, la empresa tiene 160,000 quetzales, pero 80% lo debe y dice que lo va a pagar dentro de los próximos 45 días. Quiere decir que es un pasivo ¿qué? Es un pasivo circulante, es un pasivo de corto plazo o un pasivo corriente. Entonces, siempre, normalmente, como les digo, deudas a proveedores son deudas de corto plazo. Entonces, vamos a empezar por llenar las casillas aquí. 160,000 quetzales en mercadería. Entonces, va aquí donde dice inventario. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner aquí 160,000. Bueno, luego dice que el 80% se lo debemos
a nuestros proveedores. Entonces vamos a buscar la cuenta proveedores, está aquí abajo. Ya, voy bajando aquí. Y aquí está proveedores. Entonces vamos a poner que esto es igual, ¿verdad? La cuenta de proveedores a alimentario por 0.80, ¿verdad? Entonces, le debo a mis proveedores 128,000 quetzales. Bueno, ya llenamos la primera información. Vamos a ir marcando la de rojo. Vamos a irla poniendo con letras rojas para saber que ya usamos eso. Bueno, ahora vamos con el segundo párrafo. Dice, la empresa es propietaria del terreno en el que se ubica un edificio y la bodega. Cuando hablamos de terreno, edificios, casas, apartamentos, local comercial, oficinas, etcétera, estamos hablando de un bien inmueble, ¿ya? No los podemos mover en cierto sentido, generalmente. En Estados Unidos tal vez han visto ustedes que en general no las podemos mover. Entonces, vale 1,000,000 de quetzales. Entonces le vamos a buscar la cuenta donde diga bienes inmuebles, que está aquí, y le vamos a poner su valor de 1,000,000 de quetzales. Y ahí tenemos ya nuestros bienes inmuebles. Aunque yo lo deba, aunque deba una buena parte de eso, el valor del inmueble sigue siendo 1,000,000 de quetzales. Aparte es que yo todavía no haya pagado todo o que lo haya hipotecado, ¿verdad? Pero el valor sigue siendo el mismo. Que conste que este es un valor en libros, como dice aquí. Aquí dice un valor en libros, ¿sí? Quiere decir que en el registro de la propiedad inmueble, así está registrado. Probablemente en el mercado, este terreno, edificio y bodega valga 3 millones o 4 millones, ¿verdad? Pero ahorita está valorado, según este ejemplo, 1,000,000 y estará pagando UCI sobre eso. Entonces, pero además tiene una hipoteca por el 50% del valor total del inmueble. Entonces vamos a ir a buscar otra vez el pasivo y dice hipotecas, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí que esto es igual a 1,000,000 por 0.5. Entonces debemos 500,000, ¿ya? Entonces, miren, tenemos en propiedad mercancía y terreno, pero tenemos deuda también sobre eso, ¿verdad? Es decir, si hacemos la resta, pues sacaríamos cuánto tenemos realmente en propiedad, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ir llevando así. Tengo esa propiedad, que la debo una parte, es cierto, pero en el balance, en el estado financiero, va a aparecer con sus valores reales, más o menos reales, ¿verdad? En el caso de los bienes inmuebles no siempre son los valores reales. Bueno, entonces ya llenamos esta información también, la vamos a marcar con rojo, solo para ir saliendo de eso. No se nos vaya confundiendo. Y ahora vamos a ver lo que continúa. Entonces dice, debido a problemas financieros de otros años, la empresa tiene pérdidas acumuladas. Aquí. Debido a problemas financieros de otros años, la empresa tiene pérdidas acumuladas de los últimos 2 años, los cuales suman 100,000 quetzales. Es decir, a esta empresa no le fue tan bien en los años anteriores y entonces no repartieron ganancias, ¿verdad? Tuvieron pérdidas. Entonces se quedó ahí como parte del registro contable, ¿verdad? Y entonces siempre van a aparecer. ¿Dónde se pone eso de las pérdidas? Pues va hasta aquí abajo donde está el capital. Entonces aquí dice utilidades retenidas, o sea, pérdidas, ya sea ganancias o pérdidas. En este caso son pérdidas. Entonces le vamos a poner los 100,000 quetzales, pero con símbolo o con signo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a poner menos 100,000. ¿Sí? Ya tenemos lleno esa parte también. Y lo vamos a marcar de rojo aquí las letras. Ahora dice, el capital social, el aporte de los socios. Eso le llamamos el capital social. ¿Cuánto han aportado los socios
como parte del capital o como parte de la fundación de la empresa. Entonces dice, el capital social de la empresa, voy a marcar, el capital social aporte de los socios de la empresa fue de 1.600.000 quetzales. Además, cuando fundaron la empresa, dejaron una reserva legal de 20.000 quetzales. En teoría, 1.600.000 quetzales para que la empresa trabaje, ¿verdad? Para que compre maquinaria, para que compre terrenos de pronto, para que pague sueldos, para que compre producto para vender, ¿ya? Entonces, para eso aportaron los socios fondos. Entonces, eso debe aparecer siempre registrado en el balance. Entonces, aquí abajo dice capital social. Vamos a poner 1.600.000. Y luego dice la reserva legal, ¿verdad? La reserva legal que dijimos que era de 20.000 quetzales. Entonces ponemos los 20.000. Fácil, ¿verdad? Simplemente es ir buscando la información y colocarla en la casilla correspondiente. Bueno, ahorita prácticamente ya casi llenamos todo, ¿verdad? Vamos a marcar esto de rojo. Y ahora tenemos la comercializadora, ya casi por último, contabiliza en mobiliario y equipo un monto de 139.830.54 quetzales después de haber sido depreciados. Normalmente maquinaria, equipo, herramientas, todo eso se va depreciando, ¿verdad? Entonces, cada año el perito contador le aplica un porcentaje de depreciación que la ley permite. Algunas cosas se pueden depreciar más rápido y otras no tanto. Por ejemplo, el equipo de cómputo se deprecia bien rápido, mientras que escritorios, sillas, mobiliario, libreras, cosas así, no se deprecian tan rápido. Entonces, en este caso ya nos está diciendo que tenemos ese valor de mobiliario y equipo por 139.830. Entonces lo vamos a poner aquí en la cuenta que está aquí casi a la par, ¿verdad? Mobiliario y equipo, 139.830.54. Y le damos enter. Bueno, ahorita ya tenemos prácticamente toda la información colocada, ¿verdad? Ya solo ahorita falta hacer las sumas y luego calcular la ecuación contable. Entonces, miren pues, caja y bancos está pendiente de encontrarlo. No está el dato aquí entre la información, simplemente la tenemos que calcular. Entonces le vamos a poner un amarillo ahí. Vamos a llenar esa casilla de amarillo, como dicen los colombianos, los uruguayos y los argentinos. Entonces, pero hay cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es lo que se vendió y no se ha cobrado, o sea, que está el crédito. Eso lo vamos a ir a traer ahorita del estado de resultados. Entonces, aquí está, ventas al crédito, 2.345.000. Entonces, ponemos aquí 2.345.000. ¿Ya? Entonces, ya tenemos inventario. Y aquí nos dice total del activo corriente. Entonces, simplemente es una suma de estas tres cuentas. Entonces, lo vamos a sumar, ¿verdad? Esto es igual a caja y bancos, que aún no lo hemos calculado. Ahorita está en 0. Más cuentas por cobrar, que son 2.345.000, más el inventario, o sea, producto listo para vender, 160.000. Entonces ya tengo 2.505.000. Tomando en cuenta que aún me falta el dato de caja y bancos. Luego, ¿cuánto tengo en activo no corriente? O sea, propiedades que me sirven para trabajar. Entonces voy a sumar aquí, ¿verdad? Donde dice total del activo no corriente. Y eso es igual a 1.000.000 más 139.830. 1.139.830.54. Entonces tengo mi total de activo corriente y mi total de activo no corriente. Los voy a colorear de celeste. ¿Ya? Y entonces ahora tengo que sumar mi total de activos, es decir, cuánto tiene en derechos la empresa. Y eso no es más que la suma de los dos activos, el corriente más el no corriente, ¿verdad? Y le voy a poner también un color celeste un poco más chillante para diferenciar.
Entonces mi suma total del activo, ¿verdad? Es 3.644.830. Pero me falta todavía un dato, ¿verdad? Siempre les recuerdo aquí, me falta este dato de caja y bancos. Bueno, luego viene, hacemos la suma de nuestras deudas. Tenemos proveedores e hipotecas. Noten aquí que no es necesario dividir cuáles son pasivos de corto y de largo plazo. En general uno ya más o menos lo entiende, ¿verdad? Pero si uno quisiera hacerlo más detallado, uno le puede decir al perito contador, mira, dice, separame bien cuáles son mis deudas a corto plazo y a largo plazo. Estas deudas, jóvenes, proveedores y otras que hay que pagar en menos de un año, esas son las que le van quitando el sueño a uno, ¿verdad? Esas son las que no dejan dormir. Las deudas a largo plazo, esas sí, pues uno como que inconscientemente va, tengo más plazo y pues no hay tanto clavo. Es como cuando las tareas se las dejan a ustedes con mucho plazo para entregar. Tranquilos, ¿va? Hasta que llega la última noche, ahí están corriendo para hacer eso. Iguales con las deudas. Todas las que son ya entregar a pagar dentro de poquito tiempo, esas son las que a uno no lo dejan dormir, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado con todas las deudas, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos la suma de las deudas, de los pasivos. Y esto es igual a 128,000 más mi hipoteca, 628,000. Vamos a colorear de un color como rojito, ¿va? Porque eso nos da a entender que es deuda. Y luego viene el capital social. Entonces tenemos por capital 1.600.000, que es lo que dieron los socios originalmente. La reserva legal, que se quedó ahí, 20,000 quetzales. Utilidades retenidas, pérdidas. Durante los 2 últimos años perdieron 100,000 pesos. Y el resultado del periodo, que no es más que la ganancia del periodo al que se hace referencia, ¿verdad? Entonces, como aquí estamos hablando de un periodo fiscal, es decir, de un año, entonces ponemos aquí cuáles fueron las ganancias de ese año. Entonces vamos a jalar desde el estado de resultados, que lo tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? De este estado de resultados, las ganancias o utilidad del periodo. Entonces ya tenemos aquí lo que dieron los socios, la reserva legal y las pérdidas. Aquí uno empieza a ver, bueno, les fue mal los años anteriores, ¿verdad? Tuvieron pérdidas. Y ahora tuvieron ganancias. Y las ganancias casi son iguales al capital social, ¿verdad? Casi le llegan a los 1.600.000. Aquí uno podría decir, al analizar esto, bueno, la empresa pues ya está bonito, ¿no? Ya está mejorando, ya se ve otro panorama, ¿sí? Entonces sumamos el capital de la empresa. El capital está constituido por su capital social, más su reserva, más las pérdidas o las ganancias retenidas. En este caso es más o menos, ¿verdad? Si fueran utilidades retenidas, pues fuera positivo este número, más las ganancias de ese año. Y entonces tenemos que 3.034.759.13. Luego me pide o tenemos que presentar la suma del pasivo y capital. ¿Para qué es esto, jóvenes? ¿Para qué hacemos esta suma? Esto es simplemente porque en base a esto está la ecuación contable. La ecuación contable está aquí a la izquierda. La voy a colorear de verde. Entonces, miren, la ecuación contable dice que los activos deben ser igual al capital más los pasivos, ¿ya? O sea, yo sumo mi capital más lo que tengo de deudas y eso debe ser igual a la suma de mis activos. Entonces, viéndolo aquí en el balance, este dato, suma del pasivo más capital, lo vamos a calcular ahorita, es igual a suma del pasivo más el capital. Entonces son 3.662.000. Este dato, miren jóvenes, lo voy a marcar aquí de celeste.
este dato, según la ecuación contable, debe ser igual a este otro que está aquí arriba, también de celeste, que es la suma total del activo. 3.644.830 no es igual en este caso a 3.662.759.13. ¿Por qué? Porque falta el dato de caja y bancos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como dicen los contadores, lo vamos a cuadrar, ¿verdad? En la vida real no se cuadra así, ¿verdad, mucha? Digamos, lo que me falta ahí lo pongo, no. En la vida real los contadores tienen que tener los documentos, facturas, recibos, depósitos, cheques girados, etcétera, de las transacciones comerciales que se han hecho. Aquí por ejercicio lo vamos a hacer, lo vamos a cuadrar, ¿verdad? A la brava, un poquito a la brava, pero es justamente por hacer el ejercicio. Entonces, lo vamos a hacer aquí, en esta celda. Entonces, esto es igual lo que me falta de caja y bancos, por eso dice aquí. Por eso dice aquí a la par, ¿verdad? Indique, y lo que estoy seleccionando, indique en base a la ecuación contable cuál es el valor que corresponde a la cuenta de caja y banco. Entonces, simplemente la diferencia, ¿no? Lo que falta para que se dé la igualdad. Entonces, vamos a estar aquí, igual de la suma total del pasivo, suma del pasivo y capital, menos la suma total del activo. Y entonces tengo que 17.928.59 es lo que me falta para que se dé esa igualdad. Y entonces ese valor lo voy a copiar aquí. 17.928.59. Y ahí pues ya se confirma la igualdad, ¿verdad? Suma total del activo es igual a suma total del pasivo. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Oh, claro. Muy bien. Bueno, entonces, digamos hasta ahí, ya llenamos todos los datos, hicimos nuestro encabezado, terminamos de poner aquí, de llenar la declaración jurada, ¿verdad? O la certificación del perito contador. Entonces, en mi calidad de perito contador, ojo, no vayan a poner perito agrónomo, porque un perito agrónomo no puede certificar un estado de resultados. Solo lo va a analizar. Un perito, mi calidad de perito contador de la empresa. ¿Cómo se llama esta? Insumos modernos para el agro. S.A. Certifico. El perito contador está certificando que el balance general que antecede fue preparado conforme a los registros contables de dicha empresa. Es decir, que esos datos son ciertos y que además son comprobables con documentos de dicha empresa y que el mismo refleja su situación. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre. De 2018, ¿ya? Y entonces ponen aquí ustedes su nombre, ¿verdad? En gerente general, no vayan a ponerlo donde dice perito contador, a menos que ustedes hayan estudiado también para peritos contadores. Firma Giovanni Urrutia, o el nombre de ustedes ahí, o perito contador, así, cuando sea el caso de un estudiante. Y entonces, bueno, así va a ser la tarea, así fácil, ¿verdad? No hay mucho donde perderse. Ahí media vez sigan la cuestión. Siempre va a venir con usar su fecha de nacimiento, ¿verdad? La tarea. Se las voy a proyectar entre un ratito para que se familiaricen con ella. Bueno, ahora, antes de ver la tarea, ya para finalizar, ya entre unos pocos minutos, analicemos rápidamente este balance general. Y vean, pues, dice, ¿qué opinan ustedes de esto? Primero, de caja y bancos. ¿Qué opinan de este dato? A ver, alguien que me dé alguna opinión. ¿Es bueno, malo, poco, mucho, regular? Pues bajo en relación a lo que les deben.
Exacto, ¿verdad? Digamos, ahí empieza uno a ver. Esta empresa, para el 31 de diciembre, después de pagar aguinaldos y cuanta cosa, ¿no? Ya no le quedó efectivo, prácticamente solo le quedaron 17,000, casi 18,000 pesos. Con esos 18,000 no le alcanzará para cubrir sus gastos del siguiente mes. Tiene que tratar de cobrar todo esto, ¿verdad? Que le deben, de tratar de vender parte de lo que tiene, que ya no es mucho tampoco lo que tiene, ¿verdad? 160,000 quetzales. Es decir, si uno ve un balance como este, rápidamente uno dice, pues esta empresa tiene un problema aquí, o puede tener un problema aquí fuerte, ¿verdad? Vendió, pero vendió muy barato, ¿verdad? Perdón, vendió, pero no cobró, ¿sí? Y ese es un problema. No puedo tener yo vendedores que solo entreguen el producto y que no lo cobren, ¿verdad? Tengo que, si yo llegara a dirigir una empresa así, voy a ver una empresa así, tengo que mejorar mis políticas de cobro, ¿ya? Tengo que ver cómo cobro, cómo vendo más al contado, etcétera. Aquí tiene demasiado dinero pendiente de cobrar. Claro, todos esos datos son ficticios, ¿verdad? Pero si hubiera una empresa así, además tiene muy poco en inventario, es decir, ya, y sí hizo buen chance, ¿verdad? Vendieron el producto. El problema es que no lo cobraron. Por lo menos sí hicieron la primera parte del trabajo, vender o colocar el producto. Ya solo les quedaron 160,000 pesos. Pero no lo cobraron, ¿ya? Probablemente en enero van a cobrar una buena parte, ¿verdad? Eso no está aquí fácil de verlo, no se puede ver. Pero aquí uno detecta un primer problema. Bueno, tiene su total de activo corriente 2,521,000. Si ellos cobran esto, magnífico, ¿va? Ahí sí están rayados, ¿sí? Si logran cobrar todo. Si no, entonces van a tener un problema serio. Luego miremos sus activos no corrientes. Si se dan cuenta, solo tienen pocas cosas, poco dinero en activo no corriente. Es una empresa que comercializa, una empresa una empresa que revende no necesita muchos activos fijos, ¿sí? Incluso podría no ser dueño de esto, bienes inmuebles, sino que simplemente alquilar y podría trabajar aún con menos dinero o menos inversión, ¿sí? Es lo que hace mucha gente, ¿no? Simplemente comercializar. Entonces, con poco empiezan a generar ingresos. Entonces, si fuera una empresa que produce, esto fuera mucho más grande. Aquí deberíamos de ver camiones, tractores, rastras, ¿verdad? Equipo de producción, equipo de empaque, en fin, un montón de cosas. Pero no, básicamente lo que tiene es una bodega, oficinas, etcétera. Escritorios, tal vez computadoras, ¿verdad? Luego, pues tenemos la suma total del activo, 3,662,000. Lo que sí tenemos que ver es que el pasivo nunca sea más grande que mi activo, ¿verdad, jóvenes? Porque entonces sí podemos tener un serio problema. Es decir, debo más de lo que tengo, ¿sí? En este caso tenemos 628,000 quetzales de pasivo. Y aquí podemos empezar a hacer, digamos, sacar porcentajes para hacer análisis así sencillos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje, qué tan endeudada está la empresa? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Hasta qué porcentaje creen ustedes que debería estar endeudada una empresa X, una empresa cualquiera? ¿Qué dato creen que... 30% de lo que gano. ¿Cuánto, perdón? 30%. No te escuché, disculpa. El 30% El de 30%. lo que gano. Ese es un buen dato, ¿sí? ¿Alguien más o menos? Menos del 5% tal vez. Menos del 5% también, ¿ah? Para mí si no tiene deudas es mejor. Mejor, ¿va? Sí. Miren, pues, idealmente es sin deudas, ¿verdad? Uno duerme más tranquilo ahí, ¿verdad? Con lo que estoy. Pero a veces para crecer, a veces las oportunidades llegan y uno no tiene el capital, ¿verdad? Para comprar algo. Entonces hay que endeudarse, a veces es una opción, ¿ya? Los expertos dicen el nivel de endeudamiento debería andar entre un 30 a un 40%,
¿verdad? Una empresa con un 30 o 40% es una empresa sana, se defiende, está trabajando bien. Hay empresas que han sido diseñadas para estar endeudadas más allá del 60-80%. Y esas son las empresas que dicen hay que trabajar con el dinero ajeno, ¿verdad? Y así están contentos y duermen tranquilos los socios ahí, los dueños y todo. Pero así fue diseñada la empresa, para trabajar con el dinero ajeno, ¿sí? Es una forma de crecer muy rápido. Por ejemplo, Pollo Campero, la mayoría de sus restaurantes no son terrenos de ellos, no son dueños del local, casi todo lo alquilan, ¿verdad? Es decir, van adquiriendo deudas ahí, deudas de corto plazo, pues porque hay que pagar la renta, cosas así. Otros, yo trabajé en una empresa donde vendíamos semillas de pastos y medicina veterinaria. Y pues ahí teníamos una deuda bien grande, pero estábamos contentos con esa deuda. Y era una deuda de corto plazo, es decir, a proveedores. ¿Pero por qué estábamos contentos? Porque los proveedores que eran del extranjero de Brasil nos tenían confianza y nos daban una buena cantidad de plata para que nosotros la vendiéramos aquí y luego les pagáramos, ¿verdad? Nos daban más o menos un plazo de como de 90 días para pagar eso. Entonces, había un momento en que estábamos bien endeudados y nos poníamos las pilas y todo, ¿eh? Les conté que nos ganamos premios para ir a Cancún y también a Río de Janeiro, pero ahí me bajaron del avión a mí, entonces, por ser fiador. Pero la empresa estaba diseñada así, ¿verdad? Para estar con deuda. Y estábamos nosotros pilas, ¿verdad? Tratando de vender, cobrar ahí. Entonces, había momentos en que sí uno se afligía, ¿verdad? Pero dicen que si no hay aflicción, no hay felicidad, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, depende. Cada quien debe ir calculando cómo se siente bien. Si el negocio no es muy rentable, no hay que endeudarse mucho, ¿verdad? Y como dijo alguien, menos del 5%, perfecto. Si el negocio es poca rentabilidad, no hay que endeudarse. Entonces eso lo va a ir viendo uno ahí poco a poco, ¿verdad? Lo va definiendo. Entonces aquí podríamos ver más o menos, aquí el nivel de endeudamiento es como del 17 al 20%. Si ustedes dividen 628,000 dentro del total del activo, entre los 3,662,000, vamos a hacerlo aquí. 628,000 dividido esto por 100. 17.14% de endeudamiento. Es decir, esta empresa se podría endeudar un poquito más todavía. Pero viendo esto, que no tiene mucho efectivo, tal vez no. Mejor que cobre, ¿va? Pero ¿qué pasa, jóvenes, si ellos no logran cobrar? Van a tener que ir a un banco a pedir plata. ¿Se recuerdan cuando hicimos el cuadro de flujo de caja, o cuadro de flujo de efectivo? Les decía yo, miren, los meses que en un mes puede haber negativo el flujo neto acumulado, porque quiere decir que ese mes no nos alcanza la plata para pagar nuestras necesidades. Entonces, ellos, en una empresa de este tipo, si no cobran enero suficiente, va a tener que ir a pedir prestado, ¿verdad? Entonces, aquí el chance, si uno ve esto, el chance rápido, fácil decirle, tienen que ir a cobrar, muchachos, dejen de vender ahorita, vayan a cobrar, ¿verdad? Ese sería el negocio. Miren, qué buen resultado, 1,514,000, esa fue la ganancia del periodo, ¿sí? Esa fue la ganancia del periodo. Durante el año, años anteriores tenían pérdidas, ahora 1,500,014. Pero si lo cobran, ¿verdad? Porque la deuda que tienen que cobrar es como un 40% más que las ganancias, ¿ya? Es decir, en papel, en balances, en estados financieros sí tuvo ganancias, pero en la vida real falta ver, ¿verdad? Falta ver de aquí entre enero y abril 2019, como quien dice, a ver si ganaron. Entonces, este tipo de análisis es los que uno va viendo, ¿verdad? Sí. Y si decide, pues, dejemos de producir porque hay que cobrar, ¿no? No estamos produciendo porque
De repente, entre más vendo, más pierdo. Cobremos, cambiemos las políticas de cobro o las políticas de venta, no demos tanto crédito, mejor demos descuentos, le ganamos menos, pero cobramos más rápido, eso puede funcionar. Aunque aquí mi ganancia no sea tan alta, ¿verdad? Pero con un poco más de tranquilidad. Bueno, entonces eso es, jóvenes, lo que les quería platicar por hoy. Esta fue la última clase del curso. El próximo viernes es libre porque va a cuenta del examen que lo voy a programar entre viernes y sábado, ¿verdad? Entonces, y para el viernes también la entrega de esta tarea. Para el próximo viernes a las 12 menos 5 de la noche. ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno, entonces, cuando surjan las tareas, dije, cuando estemos haciendo. Cuando estén haciendo las tareas, ahí me empiezan a llegar los WhatsApp, ¿va? Está bueno. No se olviden del encabezado ni la demás información, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les iba a proyectar la tarea rápidamente, para que tengan una idea rápida ahí. Muy bien, entonces miren pues, aquí está el formato. Sí les voy a pedir, jóvenes, que cuando lo suban a Moodle lo transformen a PDF, porque me está dando problema Moodle para abrir los archivos que van en Excel y en Word. Entonces, por favor, lo transforman a PDF y ya lo suben a Moodle. Lo trabajan así en Excel. Y pues aquí está la información. No necesitan un estado de resultados porque aquí les doy la información de los resultados del periodo anterior o de este periodo del año 2020. Les doy también las ganancias retenidas o pérdidas retenidas. Y siempre está el dato miren. Para este ejercicio vamos a asumir que la deuda a los proveedores son equivalentes a la fecha de su nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, si usted nació el 22 de noviembre del 2003, 22-11-03, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso siempre. Y esto pues hace que el valor de cada uno de sus tareas es diferente, ¿verdad? Ya detecté en los anteriores trabajos de otros grupos que trabajaron en grupo, pues, o alguien le dio copia a los demás. Pero me presentan aquí este dato con la fecha de nacimiento de la otra persona, ¿verdad? Y aquí me ponen su fecha de nacimiento, así bien educados ellos, ¿verdad? Pero se les olvida cambiarlo aquí, ¿verdad? Se me da cuenta que solo lo copiaron, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso también. Entonces, aquí están las mismas casillas, ¿verdad? La información, y ustedes lo llenan. ¿Dudas? No, Inge. Muy bien, Inge. Muy bien. Bueno, entonces, descansen un rato, pues, porque haber sido duro el examen, ¿verdad? Sí. Platicamos luego. Diga.